En las primeras reuniones que tuve con organizaciones, entre ellas Ready, existía ese reclamo a poder contar con una ley marco sancionada en democracia, fruto del consenso y enmarcada en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el modelo social. Desde ese momento empieza un trabajo colectivo de las organizaciones, de expertos, de expertas, que fue construyendo información necesaria, que fue construyendo los consensos, otros proyectos que existieron muy valiosos, que fueron insumo para la construcción de este proyecto. Y bueno, finalmente logramos que sea ingresado a la Cámara y ahora empieza un camino arduo. Dentro de este ciclo que ya lleva varios años aquí por Radio Universidad, impulsado por Gabriela Troiano, que es Tenés discapacidad, tenés derecho. Y en este programa vamos a estar hablando porque en esta semana se hizo la presentación pública de una ley marco sobre los derechos de las personas con discapacidad en la Cámara de Diputados de la Nación. Esta ley tiene varios temas que son, me parece, a destacar. Uno, que aborda el paradigma social para abordar el tema de derechos, dejando de lado el paradigma médico o de salud que la vieja ley de la dictadura, porque realmente la ley vigente hoy en día es una ley que fue realizada en la época de la dictadura, tuvo algunas pequeñas modificaciones, pero la ley en sí es una ley de la dictadura. Creo que ese es un tema importante para todos los oyentes, que aborda los derechos de las personas con discapacidad bajo el paradigma social. Esa es una. Pero me parece que el otro tema, que es más importante también, o igual de importante, y por eso aparece este concepto social, es que fue impulsado, redactado durante mucho tiempo por organizaciones de la sociedad civil de personas con discapacidad. Yo quisiera mencionarlas porque me parece que esto es valioso, porque es producto, esta ley marco, de un trabajo colectivo de estas distintas organizaciones, como son la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, REDI, conocida comúnmente, la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes, o más conocida como FAICA, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Mesa de Derechos Humanos y Discapacidad de Córdoba y la Asociación Civil Andar, entre otras. Ellos elaboraron, confeccionaron y se acercaron a los diputados nacionales, que también los voy a mencionar porque también muestra también una diversidad y también un compromiso de los diputados en escuchar a estas organizaciones y llevar adelante esta ley marco. Ellos son Daniel Arroyo, Carlos Castañeto, Estela Neder, Luis Basterra, Nancy San, ellos son de Unión por la Patria, Esteban Paulón y Margarita Stolbizer del bloque de Encuentro Federal. Pero que ha sido una ley que la han conversado con los distintos bloques de diputados nacionales en el Congreso. Y Gabriela, antes de darle pie a nuestro primer invitado, quisiera una breve reflexión tuya. Bueno, este proyecto de ley tiene ese valor que vos le decías, Luis,
fue muy importante esta coalición de organizaciones que viene trabajando desde casi la redacción de la misma convención, pero también en los informes alternativos que se deben hacer a Naciones Unidas. Y es importante destacar que para esto se tomaron todos los aportes que se hicieron en la ley anterior, más los aportes de Naciones Unidas, más los aportes de otros diputados y diputadas nacionales que habían presentado proyectos que nosotros considerábamos que estaban enmarcados dentro del modelo social de la discapacidad. Y está con nosotros, hola Martín. Hola Gaby, hola Luis y a toda la audiencia. Bueno, gracias por hacerme partícipe de esta conversación. Bueno, te voy a presentar para los oyentes. Estamos hablando con Martín Pasini. Él es miembro integrante de la Mesa de Derechos Humanos y Discapacidad de Córdoba. Y bueno, queríamos con él, que es una de las organizaciones impulsoras de esta ley marco tan importante, este proyecto de ley marco, que ahora vamos a tener que trabajar para que sea aprobado, y que da una vuelta de hoja de esa ley de la dictadura, con un paradigma más enfocado en el tema de salud, a una ley que surja de la democracia con un paradigma social. Y en eso te quiero preguntar, Martín, para abordar una cuestión, porque yo sé, Gabriela me ha comentado que ustedes están hace más de 10 años trabajando como asociación que nuclea a las personas con discapacidad de Córdoba, pero que muy recientemente han logrado la personería jurídica. Entonces, ¿quién mejor que ustedes para ver las dificultades y qué aporta la ley, este proyecto de ley, a las asociaciones civiles y a la participación en general de las personas con discapacidad? Bueno, sí, yo creo que esta ley, este proyecto de ley, brinda mejores condiciones para que las personas con discapacidad puedan crear, sostener e impulsar sus propias organizaciones y poder participar en el diseño, el control, la evaluación de las políticas públicas a partir de sus propias organizaciones. Como bien decías, ¿no? En el caso nuestro, digamos, de la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos, lo tomamos no por autorreferencia, sino porque es un ejemplo de lo que sucede, de lo difícil que es para las propias personas con discapacidad. En el caso nuestro somos una organización constituida por personas con y sin discapacidades, que venimos hace muchísimos años trabajando e impulsando siempre desde la perspectiva de derechos humanos en discapacidad. Y cuando las personas con discapacidad tratan de impulsar organizaciones que no están dedicadas a brindar prestaciones de servicios en el marco del sistema prestacional para personas con discapacidad, se vuelve muy difícil. Nosotros tuvimos un proceso, digamos, de 10 años, de 11 años ya, casi, y bueno, ahora estamos pudiendo decir, bueno, vamos a poder sostener lo que significa una asociación civil, digamos, con personería jurídica. Y eso es lo que le sucede a las organizaciones de personas con discapacidad a lo largo y ancho del país, cuando no acceden a posibilidades de sostenimiento de sus organizaciones. Y eso las pone en una condición de desventaja frente a organizaciones que recién las mencionaba por arriba, que brindan servicios para personas con discapacidad, lo que en el ámbito de la discapacidad conocemos como las organizaciones para personas con discapacidad, a diferencia de las organizaciones de personas con discapacidad. Ajá. En el caso de nuestro, en el caso de Redi, somos organizaciones de personas con discapacidad. Cuando vemos, por ejemplo, las acciones que emprenden
organizaciones que dicen que están en crisis por la falta de actualización en el pago de las obras sociales y demás. En general son organizaciones que brindan servicios para personas con discapacidad y son muy importantes, pero su rol no es el de representar a las personas con Claro. discapacidad, no es el de defender los derechos de las personas. Tienen sus propios derechos que tienen que defender porque es importante que puedan sostenerse también, pero no hablar en nombre de. Nosotros sostenemos, digamos, desde la convención y desde el movimiento global de las personas con discapacidad internacionalmente una consigna que es nada sobre nosotros y nosotras, sin nosotros y sin nosotras. Y esto porque históricamente las personas con discapacidad han sido sustituidas en su derecho a participar de la vida pública. Y como decía entonces anteriormente, este proyecto de ley brinda mejores condiciones para que las personas con discapacidad puedan desarrollar, sostener y participar a partir de sus propias organizaciones, porque, por ejemplo, lo que genera que son mejoras en los espacios de participación formales que tiene el Estado, Claro. como el Consejo Federal Claro, de porque Discapacidad. eso Sí, Martín, leía yo el proyecto de ley, en el claro. capítulo 15 habla del Consejo Federal de Discapacidad. ¿Y qué es mejor vos, alguien del interior, que nos hable de esta cuestión? Claro, bueno, el Consejo Federal de Discapacidad, que como todos los consejos federales fueron creados para tratar de nivelar, articular, armonizar lo que las políticas de las distintas provincias, de las 24 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto con el gobierno nacional, en distintas materias. Está el Consejo Federal de Educación, el Consejo Federal de Salud y Salud Mental, bueno, y está el de Discapacidad. Pero a la vez es un espacio donde deben participar las ONGs, no Ah, solo las organizaciones gubernamentales, las OG, sino también las ONG, que en el caso del COFEDIS, de este Consejo Federal, tienen una participación muy minoritaria comparada con las organizaciones gubernamentales actualmente. claro. Este proyecto de ley viene a generar una mayor participación de las ONG y dentro de las ONG favoreciendo un cupo de organizaciones de personas con discapacidad para que no sean todas ocupadas por organizaciones para personas con discapacidad. Entonces eso va mejorando las oportunidades y va siendo necesario que cada vez más organizaciones de personas con discapacidad se desarrollen en todo el país, porque todas las provincias tendrían organizaciones representándolas, digamos, una por cada provincia en el COFEDI. A la vez genera otro espacio que es el COCODIS, que es un consejo consultivo que es de diálogo y participación de organizaciones de personas y para personas con discapacidad, eh, y genera las asambleas conjuntas entre el Consejo Consultivo y el COFEDI. O sea, mejora lo que existe e inventa nuevas instancias, digamos, de participación que deben tener un rol, digamos, importante a la hora, digamos, de que el gobierno, tanto nacional como provincia, como en las distintas provincias, desarrollen sus políticas en relación a la discapacidad. Además, lo que hace, y este es un punto muy importante, histórico, Tenemos 2 minutos. por, porque desde la convención para acá se creó el observatorio de las personas con discapacidad en nuestro país, pero que funciona en lo que ahora es la ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad. Es decir, el organismo que debe controlar las políticas públicas, el rol del Estado, lo que el gobierno hace, funciona dependiendo del propio organismo del Estado. Claro, es Entonces, anticonvencional, ¿cierto? No es un organismo independiente. Es un reclamo de totalmente, mucho tiempo que esta ley lo está recogiendo. totalmente. Totalmente, y es una recomendación que durante todos estos años el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU le ha hecho al Estado argentino, que debe independizar,
que debe trasladar, digamos, el observatorio a jerarquizarlo y darle independencia frente al Estado. Por eso este proyecto de ley lo que va a hacer, lo que intenta hacer es colocarlo en el ámbito de la Defensoría del Pueblo. Perfecto. Y eso genera, digamos, otra categoría, digamos, la califica de otra manera, digamos. Bueno, Martín, estuvimos conversando con Martín Pacini, él es de la Mesa de Derechos Humanos y Discapacidad de Córdoba, y empezamos de estas organizaciones de la Asociación Civil, con Juan Pablo Ordóñez, que él es de REDI, de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y ¿cómo estás, Juan Pablo? ¿Estás en línea? Sí, estoy acá en línea. ¿Cómo les va? Bueno, hola, Gabriela. ¿Qué tal, Juan? Es un gusto tenerte aquí por Radio Universidad Nacional de La Plata. Y también con José Luis Núñez, que todavía no lo tenemos en línea. Bueno, vamos a conversar cuando lo tengamos, a conversar con Juan Pablo. Juan Pablo, yo sé que me ha comentado Gabriela que has trabajado desde el primer momento en este proyecto marco. ¿Qué reflexión integral nos harías sobre este proyecto de ley que han presentado en la Cámara de Diputados de la Nación? Mirá, creo que uno de los primeros conceptos es que es una respuesta a una demanda histórica del colectivo de las personas con discapacidad, que hace muchos años yo ingresé a la gestión pública específicamente en discapacidad, hace más de 10 años, y en las primeras reuniones que tuve con organizaciones, entre ellas REDI, existía ese reclamo a poder contar con una ley marco sancionada en democracia, fruto del consenso y enmarcada en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el modelo social. Desde ese momento empieza un trabajo colectivo de las organizaciones, de expertos, de expertas, que fue construyendo información necesaria, que fue construyendo los consensos, otros proyectos que existieron muy valiosos, que fueron insumo para la construcción de este proyecto, y bueno, finalmente logramos que sea ingresado a la Cámara y ahora empieza un camino arduo, pero es el primer paso. El primer paso. Totalmente. Bueno, claramente. sí. Ahora sí quiero saludar a José Luis Núñez. Él es de la Federación de FAICA, de la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes. ¿Cómo andás, José Luis? ¿Nos estás escuchando? Sí, hola, muy buenas tardes. Gracias por el llamado. Bueno, eso es un placer. Aquí estamos con Gabriela Troiano. También es para mencionar a todos los oyentes, nosotros venimos hace años haciendo un ciclo Tenés discapacidad, tenés derecho, con Gabriela e invitados que ha acercado y que hemos analizado artículo por artículo de la Convención Internacional. Y ahora ver esto en un proyecto de ley marco argentino que se impulsa para tratar de llevar adelante es muy, muy importante. José Luis, hemos venido a lo largo del programa interpretando, conociendo cada uno de los capítulos de esta ley. Yo te voy a llevar a un capítulo que me parece que es muy importante, siempre lo hemos abordado aquí por Radio Universidad, que es el capítulo 10 de accesibilidad. ¿Qué aporta este proyecto de ley? Sí, mira, desde la Federación Argentina de Instituciones para Ciegos y Ambliopes, FAICA, venimos trabajando fuertemente en este capítulo, en el resto también, pero más puntualmente en este, porque todas las personas con discapacidad tenemos un montón de situaciones problemáticas al momento de acceder a determinadas cuestiones, hasta si te querés de la vida más cotidiana, hasta lo macro, ¿no? Desde poder votar, por ejemplo, esto de que siempre las personas ciegas necesitamos contar con una asistencia, se han hecho modificaciones porque antes solamente era el presidente de mesa, las modificaciones que se hicieron es que, bueno, un familiar, un amigo, una persona de confianza nos puede asistir, pero siempre la asistencia.
no está pensado por ahí la cuestión de por qué no las boletas deberían estar en braille para que, como yo, una persona ciega, pueda entrar al cuarto oscuro sin asistencia, leer las boletas, elegir la que quiere votar, ponerla en el sobre y ponerla en la urna. Así también desde allí se aportó muchísimo para este capítulo, del proyecto de ley, en cuanto a las cuestiones que tienen que ver con la autonomía de las personas con discapacidad en espacios públicos, también en cuestiones cotidianas, como por ejemplo sacar un turno. Hoy todo es virtual, todos los trámites son a través de las páginas, a través de las aplicaciones, pero ahí las personas con discapacidad visual nos encontramos con un gran problema. No son accesibles las páginas. Entonces, si vos querés hacer un trámite, como por ejemplo, no sé, ingresar tu DNI en una parte del formulario que te lo solicita, si no está etiquetado, es decir, si el lector de pantalla, cuando vos te deslizás por esa parte, no te dice ingrese su DNI o haga clic aquí para aceptar o pulse siguiente para continuar, no sabemos qué está pasando en la página, por lo tanto no podemos hacer un trámite, no podemos hacer un pago virtual, no podemos gestionar hasta un turno médico, ¿no? Claro. Entonces, digo, también fue el aporte, la cuestión de la señalética en la vía pública. Si vos vas caminando por una calle cualquiera y tenés que buscar el número 1421, ¿y cómo haces para saber dónde está esa numeración? Si los números están sobre las paredes, algunos con relieve, otros en tinta, bueno, distintas formas, ¿no? Tienen, pero si no tenés la asistencia de buscar a alguien en la calle y preguntarle, ¿me podés decir a qué altura estoy? No podés encontrar. Claro, ¿no? Claro. Entonces, el aporte nuestro fue sobre puntualmente esta cuestión, como también el manejo del dinero. Claro. Hoy contamos con muchas aplicaciones que leen billetes, claro, pero si no tenés un teléfono sumamente actualizado que te permita descargar una aplicación para leer billetes, claro, ¿cómo sabés el manejo del dinero? ¿Cómo sabés cuánto tenés que pagar? ¿Cómo sabés cuánto te dan devuelto? ¿No? Claro, entonces, ahí, José Luis, todo esto atenta contra el criterio y el paradigma de vida independiente. Totalmente. Juan Pablo Ordóñez, quiero llevar a otro capítulo porque tenemos poco tiempo, pero no quiero dejar de abordarlo, que es un tema del capítulo. Yo leía el proyecto, que es el derecho a la seguridad social y a la protección social. Un tema recurrente, realmente, porque hoy la asignación económica que tienen las personas con discapacidad realmente es lamentable y paupérrima. Ahí yo leí un concepto que me pareció muy interesante, que es de asistencia universal por discapacidad. ¿A qué apuntamos? Sí, a ver, en la Argentina actualmente tenemos dos sistemas de protección social, que es la asignación universal por hijo con discapacidad, que alcanza a muy pocas personas, y luego tenemos la pensión no contributiva por invalidez, que está siendo duramente atacada en la actual gestión, que es un tipo de herramienta de protección social que ya tiene 70 años, que en su momento marcó una vanguardia a nivel regional, a nivel mundial, pero que hoy ha quedado desactualizado porque no responde al modelo social y porque uno de los requisitos es un certificado médico obligatorio, lo cual tiene que ver con una cuestión de salud, y no un certificado de discapacidad, como sí propone la asignación universal por discapacidad para la protección social, que impulsa este proyecto. Por otro lado, otra de las novedades que incorpora la asignación universal por discapacidad de este nuevo proyecto es la compatibilidad con el empleo. Sabemos, probadamente en la Argentina y en aquellos países que aún no han actualizado su normativa en cuanto a protección social, que lo único que conlleva la incompatibilidad entre la protección social y el empleo es a que las personas con discapacidad se vean forzadas a la inactividad laboral. En la Argentina, solamente 2 personas de cada 10 acceden a un empleo formal. El resto
están forzadas a la inactividad, que es peor que el desempleo, porque directamente es no buscar trabajo por miedo a perder la pensión, o incluso ingresar al mercado informal del trabajo, lo cual deja en desamparo no solo a cualquier cuestión de cobertura en el trabajo, sino a la cobertura de salud e incluso hipoteca el futuro previsional de esa persona. Claro. Por eso venimos a dar una solución que sea que las personas puedan acreditar su discapacidad mediante el certificado único de discapacidad y no un certificado médico que otorga un médico de cualquier centro de salud. Y por otro lado, que sea compatible con el trabajo, que sea un mecanismo, una política que dialogue con el impulso hacia el empleo. Claro. Creemos que de ese modo se puede dar un cambio importante en la calidad de vida de las personas con discapacidad. Una reparación, ¿no?, hacia las personas con discapacidad que hoy viven con esa pensión no contributiva que no llega ni siquiera a permitir que la persona pueda alimentarse y que también cada vez se le están suspendiendo el acceso a los medicamentos, ¿no? Juan, ¿qué otra cosa nos querés destacar de la ley? Porque ya tenemos que estar cerrando el ciclo y sabemos de tu compromiso y del aporte importante que hiciste en esta ley. ¿Qué otra cosa quisieras vos destacar para cerrar? Mira, solo para mencionarlas, creo que es importante que se crea, después obviamente necesitará ser reglamentada, se crea la figura del asistente personal, que era otra demanda histórica del colectivo. Se propone la creación del defensor del pueblo adjunto para las personas con discapacidad, es decir, un funcionario dentro de la Defensoría del Pueblo que esté formado y que tenga experiencia en la temática y pueda dar respuesta a las demandas que tiene el colectivo. Y por último, creo que en cuanto a los prestadores, se crea un índice de actualización prestacional que va a brindar previsibilidad tanto para prestadores como para usuarios del sistema único, que va a permitir tener previsibilidad, pero también poner la energía en la mejora del sistema y en la búsqueda de aquellas prestaciones que aún no han sido creadas. Bueno, les agradecemos a José Luis Núñez de FAICA por esta participación para esclarecernos a nosotros y a la audiencia, y a Juan Pablo Ordóñez de Redi. Abordamos partes de este proyecto de ley marco sobre los derechos de las personas con discapacidad.